les quiero presentar al licenciado Carlos Fabián Aguirre Marín, director general de la Alianza de Maestros. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Híjole, yo creo que si mis papás Buenos hubieran días, visto los consejos que nos va a dar hoy, yo tendría doctorado. No, los padres han sido mejores, eso te puedo asegurar. Sí. Estamos aquí. Oh, exacto, ¿verdad? Oiga, pero la verdad es que sí, el estrés durante la época de exámenes es algo que a los chicos y a los padres pues les incumbe, les preocupa y que muchas veces, como muchas cosas, lo dejamos hasta el último, ¿cierto? Muy bien, oigan, pues de antemano muchas gracias a los dos No, hombre, por gracias recibirnos a ti. nombre de Alianza de Maestros una vez más. Queremos compartir este tema. Sí. Bueno, miren, yo creo que tenemos que verlo primero como un asunto apasionante, bueno, porque ya tuvimos un tiempo de descanso, hemos reflexionado, Sí. nos hemos preparado y ahora viene esta etapa. En esta etapa en la cual, pues bueno, trabajos, tareas, estudio, exámenes Se pone serán, más intenso. serán parte de, pero yo creo que es va a ser una buena experiencia para todos, ya que nos vamos a tener que involucrar más con los hijos en ese contexto. Ahora, ya regresamos a la escuela, ya los chicos están nuevamente en este curso escolar. ¿Qué sucede de aquí a que termine el año? ¿En qué procesos son los que se viven en en esta recta final, por así llamarla, ¿no? Así es. Mira, en esta recta final van a aparecer varias cosas. Aparecen festividades, Sí. aparecen obviamente exámenes, entrega de trabajos, y yo creo que va a ser un buen momento para que tanto los padres, los alumnos y los maestros hagamos un fuerte equipo en donde todos salgamos adelante. Hace un momento comentabas acerca del estrés. Sí. Yo creo que tenemos que verlo también como una oportunidad de convivencia más que de estrés, ¿no? A ver, no vamos solamente por una calificación de 8, de 9, de 10. Tenemos que ir por una adecuada preparación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y Claro. en función de eso hacer esta grata convivencia, ¿no? Claro, sin embargo, por la tarea. muchos papás, muchas mamás, y también actualmente con la competitividad que existe y las ganas que tienen los muchachos de desarrollarse y de triunfar, hay una gran presión incluso de ellos mismos hacia ellos mismos. O sea, a lo mejor el papá le dice, no, bueno, con que pases, a mí lo que me importa es que entiendas, ¿no? Y el niño se está presionando. ¿Cuánto tiempo antes nos recomiendas ponerlos a estudiar para un examen final? Porque generalmente son un día antes. Un día antes, apréndete todo el cuaderno y vamos a repasarlo. Y otra vez, y otra vez. El domingo a las 10 ¿no? de la noche ¿No? es el Claro, mejor Exacto, momento claro, para exacto. hacerlo. Porque duermes y entonces al siguiente día te acuerdas, ¿no? Claro, Pamela. ¿Cuánto Claro. tiempo antes prepararnos para las materias? Sobre todo ahorita Sí. que tenemos todavía unas semanas antes de. Mira, te lo voy a poner más simple, más bien dicho es al revés. O sea, ¿Cómo crees? como padres de familia tenemos que tener el pulso de los hijos Sí. en sus estudios todos los días. Ok. Porque a ver, si tú sabes Es que todos los días. si tú sabes que tu hijo va a presentar un examen la próxima semana, imagínate que tú agarres y lo pongas a estudiar el domingo por la noche, pues no. O sea, tiene No. que ser un asunto constante, y en función de eso los chicos se van enriqueciendo. Pues es como acumulativo el proceso, ¿no, Enrique? Claro está. Porque aparte yo, quiero suponer que en esta recta final, en la que ya están presentes todos los chicos, pues hay algunos que no les va tan bien en la escuela, como a otros. Así es. Todavía tienen, por ejemplo, el chance de librar el año, de salvarlo, o definitivamente, si ya no le pusieron atención los meses anteriores, pues ahorita ya es muy difícil. Mira, yo creo que sí hay la fuerte posibilidad de sacar adelante el año. Sí se Todos puede. los días. Sí. Depende del alumno, depende de la aplicación de los padres, depende del conjunto y equipo que hagan con el maestro. Ya. Los chicos la pueden librar, van a poder salir adelante, pero insisto, necesitan aplicarse. Necesitamos Claro. estar presentes ahí. ¿Y el estrés cómo les ayudamos como padres a controlarlo? Mira, yo creo que a veces el estrés lo tenemos más los adultos que ellos. Ok. En ese sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hacían nuestros padres. Dejarnos jugar, aprendemos otra vez a convivir y tengamos estos espacios en donde cada una de las festividades de lo que viene y los fines de semana, hagámoslo un asunto emocionante, constructivo, de gran convivencia. Oye, a en ese ver, contexto. ahí tocas un tema interesante que quiero nada más rápidamente que nos respondas a esta duda. Nosotros más adelante en el programa vamos a tener a nuestro experto en tecnología y nos viene a platicar de varias aplicaciones que sirven para estudiar. Esto no lo teníamos algunas generaciones, ni siquiera nos dejaron utilizar la calculadora. No había Wikipedia, ya, con eso. Exacto. Ahora, ¿qué tan de acuerdo están ustedes en que se tenga este acceso a la tecnología y que los niños la utilicen pues para estudiar? Bien, mira, la tecnología es tecnología. Y cada aplicación va a tener una función. Más bien dicho, tenemos que enseñar a los chicos a saber utilizar,
a respetar esa aplicación y sobre todo a sacarle el proceso educativo que se debe. Porque si vamos a tener aplicaciones que al final me dicen el resultado y a lo mejor me quieren enseñar un proceso y yo me brinco el proceso y solo me voy al resultado, No. la aplicación no va a servir. Claro. Depende mucho de que los maestros enseñemos a cómo ocupar estas aplicaciones, los padres de familia también hagamos lo mismo y que enseñemos a estos chicos a respetar el proceso de la aplicación Así y para es. lo que sirve la aplicación. Te agradecemos muchísimo, licenciado Carlos Fabián Aguirre, por haber estado con nosotros Bueno, y muchas tener gracias esta a ustedes. plática tan interesante y recordar estos tiempos de la escuela, Pamela. Ay, no, yo ni me quiero acordar de los exámenes. Pero Siempre muchas son gracias, buenos, siempre son maestro. buenos. Muchas gracias. Muchas